Buen día, jóvenes. El día de hoy voy a explicar un poquito lo que es densidad. Vamos a decir que la densidad es una relación que se da entre dos propiedades generales de la materia. Estas propiedades son la masa y el volumen. Vamos a hablar un poco también de que todos los elementos químicos tienen una densidad definida. Y esa densidad definida se encuentra en la tabla periódica. Acá tengo una tabla periódica. En esta tabla periódica están representados todos los elementos químicos con sus propiedades. La tabla periódica va a tener dos lados, el lado 1 y el lado 2. Como podemos ver, en una tabla periódica, en este caso la que yo tengo acá, toda tabla va a tener lo que se llama clave. Y en esa clave indica que el cuadrito que representa el elemento químico tiene varias de sus propiedades. Y una de esas propiedades, como vemos acá, dice densidad. Y normalmente está en gramos sobre mililitro. En este caso está señalando este numerito en azul. En algunas va a aparecer en negro o en otro color, puede aparecer en verde. Pero la clave me indica acá que representa cada número en el elemento químico. Volviendo a densidad. La densidad normalmente se trabaja con fórmulas. Acá tengo yo la fórmula 1. Dice, densidad es igual a la masa dividido el volumen. Algo importante acá sobre esta relación es de que la masa siempre va a ir expresada en gramos. Y el volumen va a ir expresada en mililitro o centímetro cúbico, dependiendo. En algunas tablas puede aparecer el elemento como centímetro cúbico. En esta tabla que yo tengo acá, aparece gramo sobre mililitro. Cualquiera de las dos es lo mismo. Un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Es exactamente lo mismo. Gramo, centímetro cúbico, gramo, mililitro. De esta fórmula, densidad, masa dividido volumen, se despeja, por ejemplo, el volumen. El volumen es masa dividido densidad. Esa sería la fórmula 2 de volumen. Y la fórmula 3 es la de masa, que es densidad por volumen. Entonces, como vemos, si yo quiero volumen, la masa la divido entre la densidad. Y si yo quiero masa, la densidad la multiplico por el volumen. Características importantes. Esto es la base. Siempre va a ir la densidad en gramos sobre mililitro. Si me dan otra unidad, yo lo tengo que convertir a estas unidades, ya que esto es lo que marca la mayoría de tablas periódicas. Vamos a hacer un ejemplo. Acá dice, problema 1. Un contenedor, dice, contiene 60 libras de ácido sulfúrico. Dice, ¿qué volumen ocupa en litros? Como vemos, en este problema me están dando una solución de ácido sulfúrico. En el documento que ustedes tienen a mano de densidad, ahí aparece la densidad de algunas sustancias. Vemos que está el agua, el ácido acético, hierro, éter, benceno, el aire, el tetracloruro de carbono. Entonces, en esta voy a buscar cuál es la densidad del ácido sulfúrico. Entonces, busco acá ácido sulfúrico y dice que su densidad es 1.83 gramos por mililitro. Entonces, acá yo ya sé que la densidad del ácido sulfúrico es 1.83 gramos por mililitro. Luego tengo que me están dando 60 libras, esa es su masa, y me piden calcular el volumen. Importante acá, como me están dando libras, las libras las tengo que convertir a gramos. Porque recordemos que la densidad dijimos que se va a trabajar gramos sobre mililitro. No puedo usar otra medida. Entonces convierto las libras
a gramos. Recordemos que una libra tiene 450 gramos y esto me da esta cantidad, 27.000 gramos. Esa sería la masa. Aplico la fórmula, recordemos que me están pidiendo en el problema el volumen. Volumen dice que es igual a la masa dividido densidad. Sustituyo valores, volumen, la masa 27.000 gramos dividido la densidad del ácido sulfúrico. Este valor está en las hojas que yo les proporcioné. O sea, es la densidad de algunas sustancias y las sustancias ácido sulfúrico es 1.83. Hago esta operación y me queda ya expresado en la calculadora en potencia 14.8 por 10 a la 3. La voy a volver a hacer acá para que veamos este resultado. 27.000 dividido 1.83. Y eso me da esta cantidad. Aproximado en ENG me queda 14.75. Como el 5 aproxima, se vuelve 14.8. Pongámosle atención a eso, jóvenes, porque ha habido algunos problemas que no han aproximado. El 5 aproxima automáticamente al 7 porque es impar. Entonces se vuelve 14.8 exponente 3. Pongámosle por 10 a la 3. Porque ese es otro de los errores que se ha visto. Que no le ponen, solo ponen 14.8 exponente 3 y eso está malo, pues. Estos son mililitros. Entonces, por favor, esa sería la respuesta. Ahora, como me están preguntando en el problema litros, significa que estos mililitros que me dio acá, lo convierto a litros. 14.8 exponente 3. Recordemos que 1000 mililitros hacen un litro. Hago la división y solo me queda 14.8 litros. Esta sería la respuesta 2. En mililitros y ahora en litros. ¿Cómo lo convertí? Los mililitros los convertí a litros. Recordemos que 1000 mililitros hacen un litro. Divido y me queda esto. Entonces, jóvenes, como vemos, es aplicar la fórmula clave. Recordemos que la densidad se trabaja gramos sobre mililitros. Gramos mililitros. Entonces, esa es la clave. Vamos a hacer otro problema. Dice, ¿qué masa de plomo contiene una vigueta si su volumen es de 60 centímetros cúbicos? Me están preguntando cuál es su masa y me están hablando de un elemento que es el plomo. Por lo tanto, primero tengo que buscar la densidad del plomo. Pongo mis datos. El volumen de la vigueta dice que es 60 centímetros cúbicos. Y busco el elemento plomo en la tabla. El plomo, el número acá 82, dice plomo, PB. Densidad está en azul en este 11.4. Entonces copio ese valor. Importante, jóvenes, en la tabla periódica la coma significa punto. Básico eso. Quiere decir que el plomo tiene una densidad de 11.4 gramos por mililitro. O gramos por centímetro cúbico. Es exactamente lo mismo. Ahora, me están preguntando masa. La fórmula de masa es densidad por volumen. Sustituyo valores, 11.4 gramos centímetro cúbico, lo multiplico por 60 centímetros cúbicos. Acá se va a cancelar centímetro con centímetro y me va a quedar 684 gramos. Esa sería la operación. Se hizo 11.4 por 60. Igual 680. Como vemos, tiene 3 cifras significativas, 3 cifras, ahí se queda. Ya no hay que agregar ni poner ENG. Esa sería su respuesta. Problema 3 dice, un trozo de madera tiene una masa de 400 kilogramos. Si su volumen es de 125 centímetros cúbicos, ¿cuál es su densidad?
Recordemos, me están dando acá la masa, 400 kilos. Volumen, 125 centímetros cúbicos. Densidad. Recordemos que la densidad, la fórmula es masa dividido volumen. Ahora, como me están dando la masa en kilos, estos kilos los tengo que convertir a gramos. Esa es la regla. Kilo arriba, kilo abajo. Y esto me da 400.000 gramos. Quiere decir que la masa a trabajar sería de 400.000 gramos. Fórmula, masa dividido volumen. Gramos, 400.000 gramos dividido volumen 125. Calculadora, por favor, los que aún todavía tienen problemas con lo de las cifras, marcamos 400.000, que son los gramos, dividido 125, que son los centímetros cúbicos. Y eso me da, como vemos, 3.200. Como tiene 4 cifras, NG, y eso me pone 3.32 por 10 a la 3. Entonces, vemos que quedaron sus 3, en este caso, 2 cifras significativas. Y esa sería la respuesta. 3.2 por 10 a la 3 gramos sobre centímetro cúbico. Esa sería la densidad. Y el último problema. Este problema dice qué volumen de mercurio, Hg, es el símbolo del mercurio, se produce a partir de una masa de 2 kilos, dice. Si un termómetro industrial utiliza 10.5 mililitros en su construcción, ¿cuántos termómetros se pueden producir? Como vemos en este problema me dan nuevamente un elemento, mercurio. Primero que tengo que hacer es buscar la densidad del mercurio. En mi tabla periódica la tengo que tener a mano, busco Hg, este es mercurio, densidad 13.6 gramos mililitro. Copio ese valor, densidad del mercurio 13.6 gramos mililitro. Recordemos, este es Hg, es el mercurio. Son 2 kilos, que es la masa, y me preguntan cuál es volumen. Volumen es igual masa dividido densidad. 2 kilos, como la masa siempre tiene que ir en gramos, lo convierto a gramos. 1 kilo tiene 1000 gramos. Pero, acá recordemos que kilo con kilo se cancela y me queda gramo. 2000 gramos. Como ya encontré la densidad, que es 13.6, hago mi división. Volumen es igual. 2000 dividido 13.6, acá se va a cancelar gramo, gramo y me queda mililitro. A la hora de hacer la operación me va a quedar 2000 dividido 13.6 y esto me da 147.058, como no aproxima, 147. 147 mililitros. Ese sería mi cantidad en mililitros. Ese es mi volumen. Ahora dice que un termómetro se llena con 10.5 mililitros. Si preguntan cuántos termómetros se obtienen, voy a convertirlo a termómetros. 147 mililitros por, sabemos que 10.5 mililitros produce un termómetro. Un termómetro. Mililitros se va a cancelar y divido. Sería 147 dividido 10.5. Y eso me da 14. Esto sería 14 termómetros. Quiere decir que de esta cantidad, 147 mililitros, se pueden hacer 14 termómetros de 10.5 mililitros. Entonces, jóvenes, como vemos, estos problemas son solo de seguir la secuencia y en el próximo hablaremos exclusivamente de uso de tabla periódica. Entonces, nos vemos al próximo video.
Nos saludamos.